El día de hoy tenemos la conferencia 7x7. ¿Qué significa esto de 7x7? Mi hija decía, ¿cómo que 7x7? Y le decía, bueno, son 7 maestros enseñando cada uno 7 minutos. Aunque todo eso es un mito, o sea, somos 7, pero no enseñamos cada uno 7 minutos. Se ha vuelto algo muy bonito el poder escuchar la enseñanza alrededor de un mismo tema a través de 7 pastores. Y cada uno de estos hombres ha sido una bendición para mi vida muy grande. Les amo mucho y me da mucho gusto que estén por acá con nosotros. Y bueno, abre tu Biblia en Gálatas capítulo 5. Ahora no les dio pena y entraron luego. Muy bien. Gálatas capítulo 5, porque el tema de este 7x7 es el fruto del Espíritu. Quisiera leer en Gálatas capítulo 5, versículo 16 al versículo 24. Dice de esta manera: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Oramos? Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Ponemos este tiempo de enseñanza en tus manos, Señor, y guíanos, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, llénanos de tu Espíritu para que entonces hablemos tu palabra, Señor. Señor, que por medio de tu Espíritu también, Señor, hagas tu obra, Señor, guiándonos a toda verdad, Señor. Te lo pedimos todo esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén. El domingo pasado, el 1 de enero, vimos la primera parte de este capítulo 5. Y Pablo nos exhortaba a estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. De hecho, la conferencia le llamamos "Este año quiero ser libre para amar". Y nos dimos cuenta que Dios nos ha dado libertad, pero nos ha dado libertad para algo, para servir, por amor, para amar. Y vimos el ejemplo de nuestro Señor Jesús en Juan capítulo 13, cómo amó y sirvió a los suyos, a sus discípulos. Y ahora Pablo nos enfoca en una realidad. Hay una batalla entre el espíritu y la carne. Y por eso es importante lo que Pablo dice en el verso 16: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Está exhortando a la iglesia a tener una relación con el Espíritu, a ser guiados por el Espíritu de Dios, a permanecer, a aferrarnos a su palabra, a conocerle cada día más, a andar en el Espíritu. Y nos pone 2 escenarios completamente distintos. Al hablar de esta batalla que hay entre la carne y el Espíritu, empieza a dividirlo en 2 escenarios, digamos escenarios. El primero son las obras de la carne, y la lista es bastante fea, ¿no? Y si acaso faltaba algo, al final de la lista que está ahí en el verso 19 al 21, dice: y cosas semejantes a estas, para que no quede nada fuera, ¿no? Y nos muestra una realidad. Nuestra carne es capaz de hacer todas estas cosas. Diríamos, para este escenario me pinto solo, pero luego nos pone otro escenario: el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu. Y para este segundo escenario necesito del Espíritu Santo en mi vida. Acerca de la carne dice es obra de la carne. Acerca del Espíritu dice es fruto que Él produce, que el Espíritu produce en mí. Y me llama la atención eso. La semana pasada quedó muy claro: es Cristo el que nos ha dado libertad. Y nos ha dado esa libertad no para ocasión para la carne, sino para servir y amar,
Para eso nos ha dado libertad. Pero luego llegamos a esta segunda parte del capítulo y nos damos cuenta que el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, es el que nos capacita y nos da el fruto de tal manera que podamos hacer aquello que nos pide. Él nos ha llamado a libertad para servir y Él nos capacita para hacerlo. Él nos ha llamado a libertad para amar y Él nos capacita para amar. Me ha dado libertad para amar. ¿Me ha dado libertad de qué? De mi pecado, de mi egoísmo. Y su Espíritu produce en mí el fruto. Timothy Keller en su libro de Gálatas comenta diciendo que al decir fruto, Pablo nos remite hacia la agricultura. Y a través de esta imagen nos dice 4 cosas acerca de cómo trabaja el Espíritu en la vida del creyente. Número 1 es gradualmente, va creciendo y quizás no te das cuenta, pero mucho de este fruto surge cuando es sometida a prueba o a dificultad nuestra fe. Y nuestra respuesta ante ello es gozo, es paz, es paciencia. Y en otro tiempo dirías tú, no, esto me estaría volviendo loco. ¿Qué pasó? Es que el fruto del Espíritu gradualmente ha ido evolucionando y produciéndose en mi vida. Otra de las cosas que dice que es inevitable para todo aquel que ha creído en el Señor Jesús y ha nacido de nuevo, es inevitable que venga ese fruto. Dios quiere producir ese fruto. Número 3 dice él, tiene raíces. No es el fruto que se ve el que le da vida al árbol, sino son las raíces lo que le da vida y produce fruto. No es al revés. El fruto surge. No podemos. Hay muchas personas en la Biblia que a la vista de cualquiera dices hay fruto, entonces tiene vida, pero no es así. Porque es de la raíz de donde viene la vida a ese árbol. Y número 4, dice Timothy Keller, es fruto, no frutos, porque son uno. Si tienes uno, tienes todos. No puedes tener unos y no tener otros. O sea, esta porción no es para la iglesia. Bueno, uno tiene amor, otro tiene paz, no. El creyente tiene un fruto del Espíritu y es la totalidad de estos, todos juntos. Ahora, ahí en el dice el fruto del Espíritu es, y los menciona y son 9, ¿no? Y algunos piensan, bueno, el fruto es amor y el resto es la consecuencia de ese amor, ¿no? Y la palabra amor aquí es la palabra agape, que es el amor de Dios, y lo recibimos, cada creyente ha recibido ese amor cuando el Espíritu Santo vino a nosotros. En Romanos 5:5 dice, fue derramado en nuestro corazón por su Espíritu que nos ha dado. En primera de Juan capítulo 4, Juan dice claramente que el que ama es porque ha conocido a Dios y ha nacido de Dios. Es un fruto. Y ahora escucharemos cada una de las consecuencias de este amor derramado por Dios en nuestras vidas. Entonces dijimos son 9. Y el amor es de donde surgen todos estos, y veremos el resto, y son 8 y somos 7. Entonces, ¿qué pasó? ¿No? Pues le dimos 2 al que habla más rápido y al más pequeñito. Entonces comencemos a ver cada uno de estos y comenzamos con gozo. Buenos días, familia. Estamos ahí en Gálatas. Voy a hacer tanto el micro para acá, Estamos en Gálatas, capítulo 5, verso 23. Más el fruto del Espíritu es amor. ¿Y qué dice ahí? Gozo. Exactamente. Este aspecto o esta consecuencia, gozo, normalmente se traduce como jará, bueno, es el griego, pero en general se puede traducir en español como alegría, deleite o regocijo. Y todos sabemos lo que es eso, ¿verdad? Pero esta clase de alegría no es como la que proviene del mundo, cosas materiales o logros, como por ejemplo la alegría que te da por haber recibido tu aguinaldo. Pero es un gozo del mundo, ¿no? O por ejemplo cuando te dicen ya hay vacaciones. O también cuando te dicen, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Te quiero regalar algo bien padre, y luego dices, wow, ¿no? Me regalaron algo bien padre. O cuando, por ejemplo, te dan el sueño, el empleo que siempre soñaste, ¿no? Y de repente es, wow, qué alegría. Pero ¿sabes? Este gozo es engañoso porque no es completo, no es permanente.
Porque cuando de repente se acaban las vacaciones, ¿qué crees? Oye, a propósito, mañana ya. Y se te acabó el gozo, ¿y sabes qué? Y se te acabó el aguinaldo, ¿no? Adiós gozo y todo, ¿sabes? Pero este gozo no es igual, porque este gozo que está en Gálatas es el gozo de Dios. Es fruto del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Y lo primero que quiero decirte que es que Dios es precisamente la fuente del gozo. El gozo, según la Biblia, puede provenir de varias fuentes bíblicas, está en la Biblia. Ser salvo, por ejemplo, haber confiado en el Señor o creer en las promesas de Dios que están escritas. También las oraciones contestadas, ¿no? Juan 16:24. La comunión entre hermanos en la iglesia, entre otras. Pero la principal fuente de gozo es Dios mismo, en Espíritu Santo, en este pasaje. Y fíjate, es que sí, hay gozo en el Padre, hay gozo en el Hijo y hay gozo en el Espíritu. Isaías 61:10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. También el Salmo 16:11 habla de Jesús, dice: en tu presencia, y fíjate lo que dicen, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. No es como el del mundo, ¿verdad? Gozo en el Espíritu Santo, dice Romanos 14:17, el reino de Dios no es comida ni bebida, ¿no? Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por lo tanto, para tener gozo, necesito estar en la presencia de Dios en espíritu, ya que el Espíritu es la provisión para la iglesia el día de hoy. ¿Sí me explico? Estar con Él, ese es el gozo, mi gozo es el Señor. ¿Cómo es este gozo? Bueno, Pablo lo describe en Santiago 1:2 como algo que es completo. Dice: tened sumo gozo. Y es algo que es completo, total en nuestras vidas. También lo define como algo inefable y glorioso en Primera de Pedro 1:18, que dice que cuando esperamos a Jesús tenemos aún en nosotros el día de hoy un gozo inefable y glorioso, que significa que no se puede describir con palabras y es enorme, es glorioso porque proviene de Dios. Es constante, también dice en Filipenses 4:4, dice: regocijaos en el Señor. Siempre es constante, es permanente. Pero también no se acaba en medio de las pruebas. Dice en Santiago 1:2-5, ¿verdad? A lo mejor ya lo has leído muchas veces. Pero dice: tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿No? Y también en Primera de Pedro 4:12 dice lo siguiente: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. O sea que este gozo permanece en medio de la dificultad, ¿no? Es una cosa que solamente viene de Dios. Yo puedo estar alegre y gozoso en medio de todo esto porque el Señor está conmigo. Bien, un ejemplo es Pablo encarcelado en Filipos. ¿No? Estaba Pablo en Hechos 16 y tenía gozo y estaba alabando a Dios. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios había venido sobre ellos. De hecho, todos los discípulos que fueron llenos del Espíritu Santo, ¿no? Que fueron llenos de la presencia de Dios, tenían gozo. De hecho, la primera iglesia en Hechos 2 dice que estaban comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón por el Espíritu Santo que habitaba en ellos, por la llenura del Espíritu Santo que había en ellos. ¿No? Incluso Jesús mismo, siendo Dios, tenía esto. Él dice que por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz. Bien, pero ¿cómo puedo tener gozo? Es un fruto, dice ahí. Entonces no se gana, no se obtiene, es un fruto que Dios da. Entonces se pide. Lucas 11:11-13 dice que nuestro Padre Celestial nos los da si se lo pedimos. Pero también estaría súper bien estar arraigado a la palabra, en su presencia, escuchando la palabra, meditando en ella, como dice el Salmo 1, bienaventurados los que meditan en ella de día y de noche, ¿verdad? Y que la obedecen. ¿No? Pero ¿por qué no tengo gozo entonces a veces en la vida cristiana? También es una pregunta buena para contestar. Simplemente es por el pecado. El pecado, dice el Salmo 51, que rompe el gozo. ¿Por qué? Porque rompe mi comunión con Dios y al no estar con Dios, pues pierdo el gozo. De hecho, David, cuando pecó con Betsabé, escribió: devuélveme el gozo de mi salvación.
También la falta de confesión y arrepentimiento te rompe el gozo, porque en el Salmo 32 también escribe el salmista: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. O también puede ser por falta de fe, ¿no? Porque no confío en las promesas que Dios me está diciendo, en la palabra que Dios me está diciendo. O porque no he sido lleno del Espíritu Santo, por esa sencilla razón, no se lo he pedido. O porque no estoy arraigado a la palabra. O una cosa más grande aún, puede ser porque ni siquiera he recibido el Espíritu Santo. O sea, no he creído en Cristo y no puedo tener gozo en mi vida, ¿no? Pero por último quiero decirte, también es un mandato, ¿no? Filipenses 4:4 lo dice bien claro, ¿verdad? Y si tú tienes tu Biblia ahí, ¿me ayudas a leerlo? A la de 3, ¿no? Filipenses 4:4. Y si no, a lo mejor aparece aquí en la pantalla, pero dice Filipenses 4:4 al principio. ¿Listo? A la de 3. 1, 2, 3. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Eso es. Gózate porque el Señor está contigo. Buenos días. A mí me tocó hablar acerca de paz. Pues quiero dar testimonio que llevo 16 años con Paz. Quiero describirla. Es chaparrita, cabello castaño, se casó con un hombre guapo. Ay, sí, ¿no? No, no es cierto. Sí está casada conmigo, pero... la idea de paz en la Biblia es muy, muy importante. De hecho, estos tres primeros frutos, amor, gozo y paz, son tres frutos básicos de nuestra relación con Dios. Y en la Biblia, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la palabra shalom significa paz, pero es más que simplemente estar tranquilo, o más que simplemente tener ausencia de conflicto. Significa bienestar completo, tener todas las bendiciones de Dios. Y en el Nuevo Testamento, paz, eirene en griego, aparece prácticamente en todas las cartas de Pablo. Es el saludo típico de Pablo: gracia y paz a ustedes. Así que la Biblia nos enseña que Dios es el Dios de paz. Incluso el Evangelio es el Evangelio de la paz. Y este concepto era tan importante para los primeros cristianos, que incluso los dos nombres más populares que ponían a sus hijos era Cara y también Eirene. Dos nombres que mostraban lo que la salvación produce inmediatamente en la experiencia de un hombre o una mujer: gozo, paz, amor. Ahora, paz para nosotros el día de hoy en el mundo, el concepto de paz es el concepto de bienestar y seguridad. Y según muchos expertos, los seres humanos tenemos paz cuando estas tres cosas están en nuestra vida. Número uno, una sensación de seguridad, la seguridad de que todo está bien. Diríamos una seguridad sobre el futuro. También la segunda cosa es una sensación de amor y aceptación, que otros me aceptan, que me aman. Eso produce paz. Y una tercera cosa es la sensación de tener un propósito. Y lo que se nos dice es que cuando los seres humanos perdemos alguna de estas, perdemos la paz. Ahora, el asunto es que todas estas cosas las, buscamos en el mundo, en cosas pasajeras, en cosas superficiales. Ponemos nuestra seguridad, por ejemplo, en el dinero, y es tan inestable. O ponemos nuestra seguridad en las relaciones con otras personas, y eso se vuelve también muy inestable. Y fácilmente perdemos la paz en este mundo. La ponemos en las circunstancias, la ponemos en el dólar, y como sube, dices, no, pues pierdo la paz. Pero la Biblia nos enseña que la paz que viene de Dios es muy diferente. La paz de Dios es más que sentirse tranquilo. Involucra todo nuestro ser, y Dios es nuestra fuente de paz. Es un fruto del Espíritu. Nuestra paz está arraigada, entonces, anclada en un Dios bueno que tiene cuidado de nosotros y que podemos confiarle en nuestro futuro. Bueno, Jesús le dijo esto a discípulos angustiados. Jesús dijo en Juan 14, 27: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo se las da.
No se angustien, dice, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Qué bello que Jesús no solo nos da paz, sino nos da su paz. Y Él no nos da una paz como la del mundo, que es pasajera, que se pierde fácilmente. Así que mira cómo Jesús suple estas necesidades profundas de seguridad, de aceptación, de propósito en nuestra vida. Porque nosotros queremos ser aceptados, así que hacemos lo que sea para que otros nos incluyan. Pero la Biblia nos dice que Dios nos ha aceptado en Jesús. Incluso nos ha aceptado a pesar de lo que somos, por lo que Cristo ha hecho. Podemos tener confianza que Él no nos rechaza y Él nos ama. Buscamos paz en, digamos, experiencias sensacionales, incluso podríamos decir en cosas que puedan anestesiarnos del dolor y las cosas difíciles en la vida, experiencias. Pero Jesús es la realidad que supera cualquier dificultad en la vida. Y no solo eso, también buscamos nuestra paz en las cosas materiales, en las cosas que podemos poseer. Pero Jesús nos da seguridad que en Él tenemos más que cualquier cosa que en este mundo se puede perder y echar a perder. También buscamos nuestra paz en nuestros logros y en nuestra sensación de propósito. Pero la Biblia nos dice que fuimos creados para Dios. Y como dice San Agustín, solamente hallaremos descanso, Señor, cuando descansemos en ti. Buscamos paz en el amor propio y en la autoexaltación, pero Jesús nos da el valor correcto. Es muy interesante pensar cómo es la perspectiva de paz en Occidente. En Occidente la paz se encuentra en las cosas externas, cuando mis circunstancias están bien y cuando yo puedo hacerme de cosas, entonces tengo paz. Paz en Occidente depende de las cosas, de comprar, de obtener y de tener seguridad. Por eso la búsqueda en Occidente es de una paz personal, incluso si eso significa tropezar la paz de otros. En Oriente, la paz se obtiene por negar la realidad. El conflicto no existe. El conflicto es una ilusión. Así que obtengo la paz cuando puedo pasar de ese estado de conciencia a una inconsciencia. Pero en la Biblia nos dice que la paz viene de Dios. No es como en Occidente, que depende de lo externo. No es como en Oriente, que depende de negar la realidad. La Biblia no niega la realidad de la dificultad de la vida. Pero la paz está no en nosotros ni en las cosas, sino en un Dios que trasciende todas las cosas, que no se mueve, que es bueno, que tiene cuidado de nosotros, que se interesa por mí y que me ama. Por eso a los discípulos Jesús les dijo: por nada se afanen, por nada se preocupen. No se preocupen por lo que van a comer o por lo que van a vestir. La gente del mundo se preocupa por estas cosas. Ustedes busquen el reino de Dios. Y en ese mismo pasaje Jesús le dice a los discípulos: miren a los pajaritos. Ninguno que con tan poquito valor que se vende en el mercado cae a tierra, Dios no lo nota. Dios conoce incluso eso. ¿No valen más ustedes que pajaritos? Dios cuida de ustedes, teman a Él. Así que ahí viene nuestra verdadera paz. Y aquel que Dios produce paz en su corazón se convierte en algo más, se convierte en un pacificador, alguien que busca que los hombres se reconcilien con Dios y alguien que también busca paz en la iglesia, que permite que otros puedan caminar en la paz de Dios. Déjenme terminar así. No solamente la Biblia habla de tener la paz de Dios, sino que la Biblia dice que para experimentar la paz de Dios, número uno, tengo que experimentar paz para con Dios. La Biblia enseña que tú y yo nacemos bajo el dominio de nuestros impulsos malos y de nuestro pecado, que estamos enemistados con Dios, pero que Dios envió a Jesucristo, el príncipe de paz, aquel que cuando los ángeles anunciaron a los pastores dijeron buenas noticias, buena voluntad de Dios para con los hombres. Aquel llevó nuestro pecado a la cruz y por Él podemos reconciliarnos con Dios. Si no lo has hecho el día de hoy, reconcíliate con Él y experimenta su paz. Dios les bendiga. Shalom.
Buenos días, a mí me tocó hablarles de paciencia, entonces les pido que me tengan paciencia. Hablando de habernos reconciliado con el Señor Jesús, de haberle recibido y de recibir su Espíritu Santo, tenemos como fruto el amor. Y el amor lo vamos distinguiendo en ese gozo y en esa paz. Ahora, si sumamos ese gozo de estar en la presencia de Dios, si lo sumamos a la paz que solo Dios da, Dios nos concede su paciencia. Entonces, ¿qué es la paciencia? La paciencia es una cualidad o una característica propia del carácter de Dios. La paciencia es esa parte esencial de su naturaleza y de su carácter. También quiere decir que es con temperamento largo, un carácter largo, que es lo que podemos ver de Dios para con nosotros. Su temperamento, su carácter es largo, que dura, que tiene blandura para tratar con nosotros, no es áspero. Dice la Biblia que Él no quiebra la caña cascada ni apaga el pabilo que humeare. Y es con benevolencia, nos trata con benevolencia, compasión, bondad y tolerancia. Él es paciente, Él es lento para la ira y grande en misericordia. Y entonces Dios nos ve con generosidad, es decir, con soporte, con resistencia, aguante alegre y esperanzado. En 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice que el Señor no retarda su promesa, como algunos piensan. Al contrario, Él es paciente y por amor a nosotros, no queriendo que ninguno perezca, quiere que todos se arrepientan, que todos procedan al arrepentimiento. También en el verso 15 del mismo capítulo dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Romanos 2, en el verso 4, según la NTV, dice así: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad, tolerancia y paciencia de Dios son para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Y entonces la paciencia la vemos en Dios. Ahora Dios quiere formar su carácter en nosotros. Al llenarnos de su Espíritu Santo nos concede su paciencia. Y entonces a nosotros, ¿cómo es la paciencia? Primero, la paciencia que es dada por Dios nos la da para que podamos ver a los demás con benevolencia, con compasión, con bondad, generosidad y tolerancia, para que podamos soportarnos unos a otros alegremente. Eso es en cuanto a nuestra relación con los demás. También la paciencia, de esta capacidad que Dios nos da, es para soportar pruebas, para sufrir y tolerar desgracias, adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarnos ni rebelarnos. Es esa calma o tranquilidad para esperar con entereza de carácter, perseverando en el amor y en el temor a Dios, es decir, con soporte largo y con resistencia, con aguante alegre y esperanzado, que descansa en el amor y la soberanía de Dios. Ahora, ¿cuál es el fundamento de la paciencia? Un fundamento de la paciencia es el amor de Dios por nosotros. Como ya lo sabemos, Él nos amó de tal manera que dio a Cristo Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sabemos que no lo escatimó por nosotros, entonces si no lo negó por nosotros, ¿cómo no nos va a dar junto con Él las demás cosas? Ahora, descansa en el amor de Dios para con nosotros, y esto nos lleva a nosotros a responder en amor hacia Él. También descansa en su soberanía. Esto quiere decir que todo el tiempo estamos observando que Dios está en el trono, nada se ha salido de su control y Él sigue siendo soberano sobre de su creación. También descansa en su buena voluntad para con nosotros, en el hecho de que Él nos ama y sus pensamientos y planes que tiene para con nosotros son de paz y no de mal. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darnos un fruto y una esperanza, según Jeremías 29:11. Ahora, la paciencia cobra vida, es y se ve en nosotros cuando estamos bajo presión, cuando pasamos diversas pruebas o tribulaciones, según nos lo explica Santiago en el capítulo 1, versos 2 al 4, que nos invita a tener por sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas, porque sabemos que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia sobra completa para que seamos hallados perfectos, cabales, sin que nos falte cosa alguna. Y Pablo en Romanos 5, versos 3 al 5, lo dice así: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Ahora, ¿cómo podemos ver
que tenemos ese fruto de la paciencia en nosotros? ¿Cómo podemos ver que el Espíritu está formando eso en nosotros? ¿Cómo se ve la persona paciente? La persona paciente es calmada, es tranquila, espera en Dios y espera a Dios y sus respuestas. Aguanta bajo presión, no revienta, tiene un temperamento largo. También la persona paciente se caracteriza por mostrar buena voluntad, comprensión y simpatía hacia los demás. Siempre es amable, procura ser amable. La persona paciente es oportuna, es favorable y adecuada, o sea, que es servicial. Se puede confiar en ella porque procura dar bien y no mal a las personas. La persona paciente no se deja gobernar por sentimientos de envidia, de enojo o tristeza, por no tener lo que otro posee. Espera a la provisión de Dios. La persona paciente no presume ni alardea de sí misma y sus cualidades. No es jactanciosa, no se cree más que nadie, no se llena de orgullo o vanidad. Se enfoca en glorificar y exaltar a Dios. La persona paciente no es grosera, no hace nada indebido, siempre espera en Dios. No es ofensiva, es decir, que no hace nada fuera del carácter y o la voluntad de Dios. No exige que las cosas se hagan a su manera o que se resuelvan según sus criterios o según su voluntad. No es obstinada, no es terca, no es necia ni contenciosa. Busca la gloria de Dios. No se enoja por cualquier cosa, ni se irrita, no se deja gobernar por sentimientos o emociones, no tiene cambios bruscos de ánimo y momentáneos, no está alterada de los nervios. La persona paciente no lleva un registro de ofensas recibidas, o sea que no guarda rencor, no se pasa la vida recordando lo que los otros le han hecho y soporta las faltas que le hacen los demás. Está dispuesta a perdonar. Se distingue por ser fiel y leal. Cumple su palabra y sus promesas. Permanece, se queda. Es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo. ¿Por qué? Porque perdón, que ya me avisó mi teléfono que me calle. De soportarlo todo porque está arraigada en el amor y la fe de Dios. Ahora, el máximo ejemplo de paciencia es nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Tú puedes encontrar su carácter, su forma paciente de esperar en Isaías 53, que nos narra cómo fue un varón sujeto a quebrantos, un varón sujeto a diversas tribulaciones, pero todo esto lo vivió pacientemente esperando ver el fruto de su aflicción. También un ejemplo de paciencia es Job, que a pesar de haberlo perdido todo, haber perdido su familia y sus riquezas, él nunca pecó en contra de Dios, nunca perdió su integridad y al contrario, adoraba a Dios y daba gracias y reconocía que si Dios da, Dios quita, Dios sigue siendo soberano y esperaba pacientemente a que el Señor restituyera o hiciera su obra en él. También tenemos a José, tenemos a Moisés, tenemos a los discípulos como por diversas pruebas o a través de diversas pruebas esperaban las promesas de Dios pacientemente. Y entonces teniendo esto podemos ir a Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3, que dice así: por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia, esto es, con alegría, con gozo, con paz, la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, las pruebas, las aflicciones y todo el quebranto que vivió, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideremos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿De qué se ríen? Dios es bueno todo el tiempo. ¿Todo el tiempo? Ay, si vieron la película. Salmo 135, verso 3. Salmo 135, verso 3 nos dice lo siguiente: alabad a Jehová, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. ¿Okay? Benignidad y bondad son dos características esenciales de nuestro buen Dios. Tenemos un buen Padre, un Dios que nos da buenas dádivas. Toda buena dádiva, todo regalo perfecto provienen
de lo alto, del Padre de las luces, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si nuestro Dios es un Dios bueno, es un Dios benigno, que hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos, pues hijo de tigre, pintito. Y si somos sus hijos, se espera de nosotros un carácter de bondad y de benignidad como el carácter de nuestro buen Dios. Ambas palabras están ligadas, benignidad y bondad son muy parecidas, aunque cada una tiene una característica específica. Benignidad tiene más que ver con una actitud y bondad tiene más que ver con acción. Una habla de actitud, otra habla de acción. Comencemos un poco a hablar de benignidad. Benignidad tiene la idea de mostrar un interés sincero en los demás. Mostrar un interés sincero en los demás que se refleja en el deseo de tratarlos amablemente. Cuando tú estás en una conversación con alguien y pones atención y te interesas por escuchar su historia, por conocer a la persona, por saber cuáles son sus luchas, cuáles son sus temores, sus debilidades, y lo escuchas por tiempo, eso muestra un interés sincero por la persona. Eso muestra amabilidad, eso es benignidad. Muchas veces cuando nosotros pasamos tiempo con gente, ya sea cristiana o no cristiana, pues pueden suceder dos cosas al terminar la conversación. Por un lado puede suceder que la persona después de que se despiden dice, oye, qué chido fue pasar tiempo con él, se interesó por mí, fue amable en su trato, estar con él me hace bien, ¿no? Y puedes dejar un sabor de boca dulce a la persona. O puede ser del otro lado, que después de que te vas dices, qué persona más nefasta. No, se salió del cuarto y todo fue otra vez paz porque estaba todo tenso y solo hablaba de él y era todo intenso. Una cosa es benignidad y la otra es como malignidad, más bien. La gente no cristiana podría decir, qué buena vibra trae ese cuate. No es buena vibra, es la benignidad que el Espíritu de Dios produce en nosotros. Pero quizá una persona no cristiana podría sentirlo de esta manera. ¿Cómo sería Jesús? ¿Cómo sería Jesús con la gente? ¿Qué sabor de boca dejaba Jesús después de los encuentros que tenía con las personas? ¿Tú crees que la gente era como, uy, ahí viene Jesús, ¿no? Como que seguramente era como, oh, ahí está Jesús, vamos a Él. Y Él decía, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados. Él decía a los niños incluso, déjenos venir a mí, y los tocaba y oraba por ellos. Era una persona accesible, era una persona amable. Los niños no quieren estar cerca de un Grinch, ¿estás de acuerdo? Es una persona que es hostil, los niños se mantienen lejos, pero los niños querían venir a Él porque Él era una persona amable, una persona benigna. Era una actitud, y que esto sea lo que se muestre, que es el carácter de Jesús en nuestras vidas, producido por el Espíritu, el buen Espíritu, como dice el salmista que nos sustenta, el buen Espíritu de Dios, de un Dios bueno. Jesús era un maestro bueno. Alguien llegó y le dijo alguna vez, ¿no? Maestro bueno, ¿no? ¿Por qué me dices bueno? Decía Jesús. Si solo hay uno bueno, que es Dios, como diciéndole, ¿te estás dando cuenta de quién soy? ¿Te estás dando cuenta a quién te estás acercando? Bueno, Dios es bueno, Jesús es bueno, el buen pastor también, y el Espíritu es un buen espíritu. Eso es, Él es quien habita en nosotros para permitirnos ser buenos con la gente, no solo en nuestra actitud, sino número 2, benignidad y bondad. La bondad tiene que ver con acciones, engloba acciones que podemos hacer por otros, una actitud de amor, acciones amorosas, eso es lo que quiero decir. De una forma práctica, sonaría extraño, pero es ser buenas personas. Yo sé que predicamos mucho que pues todos somos malos, y es cierto, la Biblia muestra en Romanos 3 que no hay justo ni aun uno, no hay ni uno que haga bueno, que todos somos buenos, pero para nada, ¿no? Realmente, esta bondad, como dijimos, viene solamente del Espíritu de Dios. Pero si tú y yo hemos recibido ese Espíritu, vamos a ser buenos con las personas, vamos a ayudar, vamos a ser activos en el servicio, en ver por el beneficio de otros. ¿De quién se espera el poder ir a llevar comida a la gente que tiene necesidad este año? ¿De quién se espera poder cubrir y abrigar a aquellos que están pasando frío en este tiempo? ¿De quién se espera ir a hacer esa visita que nadie ha querido hacer? Ver a esa persona que está débil, que está en cama, que está batallando. ¿Quién va a proveer una ofrenda económica a esa persona que sabes que está en necesidad? No, pues es que ahorita no tengo. Pues menos vas a tener si no compartes lo poco que tienes. Menos vamos a tener.
¿Quién le va a llevar pañales a la vecina que quedó embarazada y está pensando en abortar y va a orar por ella? ¿Quién va a ir a visitar a esos niños huérfanos? La Biblia habla de la religión pura y sin mácula, que es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Quién va a comenzar a hacer todas estas cosas sino aquellos que hemos recibido el Espíritu de nuestro buen Dios en nuestro corazón? ¿Quién se va a quitar el taco de la boca para dárselo a la señora que viene pidiendo algo para comer con sus 2 niños chiquitos? Y todos están viviendo su mundo y comiendo y muy plenos, pero ahí está esta señora. ¿Y quién va a ir y le va a hablar del amor de Cristo y va a mostrar esta bondad activa? Se espera que esto lo hagamos aquellos que tenemos el Espíritu de nuestro buen Dios. Cada uno de los semillosos que estamos en este lugar, que no somos por nosotros mismos buenas personas, pero el Espíritu, el buen Espíritu de Dios nos permita vivir mostrando estas 2 características, 2 deliciosos sabores del fruto del Espíritu para su gloria. Amén. El único traumado en esta conferencia es el cronómetro, que nadie lo pela, pero... Como hemos visto, el fruto del Espíritu es la característica del creyente. Y es justamente lo opuesto a lo que unos versículos antes Pablo está diciendo de aquellos hombres que no heredarán el reino de Dios. Unos versículos antes Pablo hace una lista de aquellos que practican estas cosas, dice no heredarán el reino de Dios. Y una de las características del creyente es o debería ser la fe. Pero en este pasaje no está hablando de esta fe salvadora por medio de la cual nacemos de nuevo, por medio de la cual pasamos de muerte a vida y somos arrancados de las tinieblas y llevados a la presencia del Señor. Cuando habla de fe en este contexto, algunas versiones traducen esta palabra más bien como fidelidad. Mira, la fe es este don de Dios por medio del cual creemos una realidad que todavía es invisible. La fidelidad es nuestra respuesta de fe. La fidelidad es la expresión en actos que prueban nuestra fe. Por ponerlo de una manera sencilla, la fidelidad es el amor con el que respondemos al amor que Dios nos dio. Piensa en un matrimonio. La fidelidad es la respuesta al cuidado que recibe uno de su cónyuge. Lo contrario es traición. Y parte del fruto del caminar del creyente es fidelidad a nuestro Señor. De hecho, si revisamos las obras de la carne que están ahí en el versículo 20, desde el 19 en adelante, dice, él manifiesta son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia. Todas estas obras están enraizadas o parten de una falta de confianza en Dios, falta de fe en el Señor. Por ejemplo, el adulterio es desconfiar de la provisión de Dios a mi corazón a través de mi esposa. Es creer que lo que necesito puede ser suplido por otra mujer o en otro caso por otro hombre. Y es romper el pacto matrimonial, es ser infiel al pacto que hice con Dios. La fornicación es desconfiar del modelo en los tiempos del Señor para la construcción del matrimonio. Es no esperar y confiar, es traicionar la santidad de Dios. La inmundicia habla de todo tipo de relaciones impuras. Romanos capítulo 1 hace toda una descripción. Es desconfiar del modelo de Dios, que es un hombre y una mujer en el santo estado del matrimonio. Y todas estas cosas, puedes seguir toda la lista, están ancladas en la falta de fe, en la falta de confianza en lo que Dios dice y en el exceso de confianza en mí mismo, en mi sabiduría. Es desconfiar del plan de Dios, de los tiempos de Dios y los métodos de Dios. Por supuesto, la base para expresar esta fidelidad al Señor es la fidelidad de Dios para conmigo. No puedo ser fiel si no he entendido la fidelidad de Dios para conmigo. Pero cuando he entendido su amor y su fidelidad, podemos vivir y atravesar momentos difíciles. Podemos esperar esperas desesperadas. Podemos aguantar ahogantes momentos de angustia.
porque creemos que Él es fiel. Y esta fidelidad de Dios hacia nosotros es uno de los atributos del carácter de Dios que más se repiten en toda la Escritura. Déjame ponerte un solo ejemplo. Hay muchísimos. Tú busca en internet fidelidad de Dios y van a aparecer cientos de pasajes. Pero solo déjame ver. Salmo 138, 2 dice: me postraré hacia tu templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. ¿Checaste eso? Dios dice ha engrandecido su nombre y su palabra por encima de todas las cosas. Lo que Él ha dicho es tan confiable como la naturaleza de la santidad de su nombre. Podemos confiar en Él porque Él no miente. La fe, como fruto del Espíritu, no es la capacidad de hacer cosas sobrenaturales, sino simplemente la capacidad de recordar y creer que Él es quien ha dicho que es y que Él hace lo que ha prometido hacer. Por eso podemos ser fieles al Señor. Cuando viene la tentación, podemos responder fielmente porque confiamos en que lo que Dios ha marcado como malo es malo. Nuestra vista puede engañarnos, nuestra vista puede hacernos pensar que esto no es tan malo, no aparenta ser tan terrible. Pero la fe en lo que Él ha dicho me recuerda que lo blanco es blanco y lo negro es negro y lo bueno es bueno y lo malo es malo, independientemente de lo que mis ojos puedan decir o mis sentimientos puedan engañar. Cuando vengan los tiempos de prueba, ten fe, confía en Dios. Dios es bueno, no te suelta, no te olvida y no desprecia tu angustia. Cuando vienen esos tiempos de espera, de incertidumbre, ten fe. Confía en Dios. Él es el Señor del tiempo. Él nunca llega tarde, nunca se distrae, nunca se descuida. La paciencia en la espera es la expresión clara de la fe, porque sé que Él va a responder. Vuelve a la palabra. Ten fe. La palabra es la que nos revela quién es el Señor, nos da el testimonio de Jesucristo y con la palabra edificamos la fe. Cuando recuerdas a quién has creído, puedes caminar con fidelidad. Mira lo que dice el Salmo 40. En el Salmo 40, que a lo largo de este año es un salmo al que he tenido que regresar, porque como todos nosotros, este año he tenido tiempos difíciles en que mi fe ha sido puesta a prueba. Y momentos en que mis sentidos y las circunstancias me mostraban que todo se está derrumbando. Y solo tenía un lugar a donde ir. ¿A quién ir si solo Él tiene palabras de vida eterna? Y volver a su palabra y volver una y otra vez y darme cuenta que esto no ha cambiado. Las cientos de veces que aterricé, a veces con esperanza, a veces despedazado, a veces con lágrimas, aterricé en el Salmo 40 y siempre decía esto: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. ¿Sabes? Lo viví. Y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, sobre una roca firme que es Cristo. Enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Fíjate el resultado. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Si estás iniciando este año y hay incertidumbre, y hay dolor, y hay momentos difíciles, ¿sabes qué? Confía en el Señor, es digno de confianza. El creyente puede representar fielmente a Dios como un embajador en medio de este tiempo oscuro porque ha creído en aquel que lo ha llamado. El creyente puede mostrar fidelidad a Dios porque ha confiado en aquel que es confiable. Creemos en Él porque es digno de confianza. Así que caminemos con fidelidad delante de su rostro. Hay una enorme diferencia entre los rasgos del fruto del Espíritu que hemos estudiado hasta ahora y la mansedumbre, que es el rasgo que me toca cubrir a mí.
y es que la mansedumbre es todo menos agradable para nuestra carne. Nadie tiene conflicto con los conceptos del amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, incluso con la fe. Pero la mansedumbre no solo es impopular, sino indeseable, aún por nosotros los cristianos. En el mundo se le considera un sinónimo de debilidad. Se cree que la mansedumbre es evidencia de falta de carácter, valor o aún de inteligencia. No es poco común escuchar frases como no te dejes, regrésasela, no seas manso, con ligeras variaciones. De hecho, se cuenta la historia de un pequeño niño cristiano que sufría los maltratos de otro niño en su escuela. Un domingo, al llegar a la iglesia, la maestra de la escuela dominical leyó Mateo 5:39. Y pongámonos en los zapatos de ese niño al escuchar el contenido de este versículo. Jesús dijo: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. De inmediato el pequeño alzó su voz y dijo: maestra, ¿y si me golpea en la izquierda, sí puedo devolver el golpe? Ahora, recordemos que Jesús no está hablando aquí de defensa personal. Y esto, por supuesto, no tiene nada que ver con maltrato doméstico. Está hablando de una situación más profunda, del carácter de nuestro corazón. Reaccionar con pensamientos, palabras o acciones vengativas no requiere ningún esfuerzo. Como diríamos por ahí, eso nos brota del alma. Cualquier persona puede hacerlo, pero contenerse y confiar en Dios es lo que requiere verdadero poder. No devolver mal por mal o maldición por maldición, como nos dice el apóstol Pedro. Aun cuando se tiene la ocasión, es una hazaña titánica. Amigos, en términos bíblicos, la mansedumbre no es debilidad, es poder bajo control. José el soñador es un ejemplo de esto. José el soñador, todos conocemos su historia, siendo la persona más poderosa de Egipto, superado en poder solo por Faraón, tuvo la ocasión para vengarse de sus hermanos. Conocemos muy bien los maltratos y los dolores que le hicieron pasar sus hermanos. Y José podría haber argumentado al tenerlos postrados delante de él. José pudo haber dicho: Dios los entregó en mis manos. De haberse vengado, no solo la historia de José, sino la historia de la humanidad entera sería muy diferente. Recordemos que Judá, el que organizó toda esta idea de vender a José a Egipto, es aquel de quien vendría tarde o temprano nuestro Salvador, el Mesías. La heroica mansedumbre de José quedó registrada en la Biblia. Y en Génesis 49, versos 22 al 24, te lo leo. La Biblia dice así: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon, le aborrecieron los arqueros. La Nueva Traducción Viviente dice en el verso 24: pero su arco permaneció tenso y sus brazos fueron fortalecidos por las manos del poderoso de Jacob, por el pastor, la roca de Israel. ¿Por qué la Biblia nos dice que su arco estuvo tenso? ¿En qué momento tú tensas un arco? Cuando estás listo para lanzar una flecha. Pero Dios fortaleció las manos de José para nunca lanzar un flechazo de vuelta. Ahora, el ejemplo de José es maravilloso, pero es eclipsado por el ejemplo máximo de mansedumbre en la Biblia y en la historia de la humanidad. Estoy hablando de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, quien dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, ustedes se lo saben, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Por supuesto, la cruz es el clímax de la mansedumbre de Jesús, yendo a ella como cordero, siendo llevado a ella sin abrir su boca. Pero el camino a la cruz
comenzó mucho antes. Y es lo mismo para con nosotros. Nosotros no podemos escoger ser mansos en el momento de la injusticia o el sufrimiento. Debemos de tomar esa decisión mucho antes. Y Jesús dejó para nosotros este ejemplo. En Juan capítulo 13, la Biblia registra la última cena que tuvo con sus discípulos. Ustedes conocen perfectamente la historia. Quiero leer brevemente desde los versos 2 en adelante. Juan 13 dice: cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Aquí Jesús nos enseñó que en el momento de tener literalmente todo en sus manos, Jesús nos enseñó que la mansedumbre es mucho más que no responder vengativamente. No olvidemos que entre los pies que Jesús lavó ese día estaban los pies de Judas, que estaba a minutos de salir corriendo para traicionar a Jesús, ocasionándole, en cierto sentido, los dolores de la cruz. Y Jesús mansamente tuvo que inclinarse ante el traidor y tomar la postura que cualquier persona que está a punto de ser decapitada hubiese tomado. Jesús nos enseña aquí que la mansedumbre es más que no responder vengativamente. Es responder amorosamente, sirviendo vulnerablemente a aquellos que nos hieren, lastiman o traicionan, y hacerlo con el deseo y la esperanza de que ellos también sean limpios. Probablemente Pedro tenía esta escena en mente cuando escribió en 1 de Pedro 2, versos 21 al 23. Pedro nos dice: pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó, jamás engañó a nadie, no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia, justamente. Termino con esto. Si disfrutas de una buena película, te recomiendo la película 42. No, así se llama la película, no vayas a contarla así, la que caiga 42 en tu catálogo de Netflix. 42 nos narra la historia de Jackie Robinson, que fue el primer jugador de béisbol de color en jugar en las grandes ligas. Y el dueño del equipo de los Dodgers tenía esta visión de romper con las barreras raciales y entrevistándose con Jackie Robinson para invitarlo a formar parte del equipo, el dueño de los Dodgers le decía a Jackie Robinson: la cosa se va a poner del mismo color de tu piel, va a ser difícil. A lo que Jackie Robinson respondió: ¿está usted buscando un jugador sin las agallas para pelear? El dueño del equipo respondió: no, estoy buscando un jugador con las agallas para no devolver el golpe, para volver la otra mejilla, tal como nuestro Salvador. Jesús nos ha dicho a todos nosotros que no podemos ser sus discípulos si no nos negamos a nosotros mismos, tomamos nuestra cruz y le seguimos. Jackie Robinson le contestó al dueño del equipo: deme un uniforme, deme un número en la espalda y yo le daré las agallas. Nosotros no podríamos decirle lo mismo a Jesús, pero podríamos decirle: Señor, dame una corona de espinas, pon una cruz en mi espalda y dame el poder de tu Espíritu para ser manso como tú. Hemos estado viendo cada una de estas características del amor o consecuencias del fruto del Espíritu, que es amor.
Y la última que nos queda es templanza. Templanza significa dominio propio. Es eso lo que significa. Una definición de esto sería la habilidad de perseguir lo importante por encima de lo urgente, en lugar de ser siempre impulsivo o sin control. Tener dominio propio. Eso es lo que significa. Esto es un fruto del Espíritu. Abstenerse es como se traduce en otro momento cuando Pablo le escribe a los corintios y compara la vida cristiana con aquel que corre en el estadio. Dice, ellos corren, se abstienen de todo para correr y ganar una corona. Esa palabra abstener es la misma palabra templanza, dominio propio. Hay una falsificación de este fruto del Espíritu. En el mundo se le conoce a esto como fuerza de voluntad. Y me acuerdo cuando creí en el Señor Jesús hace algunos años atrás, me decían, al yo haber dejado mis vicios, algunos me decían, oye, ¿qué tienes fuerza de voluntad? Algunos cuando sabían que no era fuerza de voluntad, sino que había creído en el Señor Jesús y me había rendido a Él, me decían, no necesitabas creer en Jesús, lo único que necesitabas era fuerza de voluntad. Pero no, la fuerza de voluntad está basada en el orgullo, no en el amor. En cambio, la fuerza de voluntad está basada en el orgullo, no en el amor. Es la necesidad, la fuerza de voluntad es la necesidad de yo estar en control. Pero es muy distinta al dominio propio. El dominio propio es un fruto del Espíritu, proviene del amor. Es muy distinto tener dominio propio como consecuencia del amor. Qué maravilla es que Dios me pueda dar ese fruto en mi vida. En mi vida. Cada uno de estos frutos que hemos visto, o fruto que hemos visto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, son cosas que el mundo quiere. Y tú y yo lo tenemos en Cristo. Decíamos al principio, así como Cristo nos hizo libres, ahora el Espíritu Santo ha puesto ese fruto en nosotros. Lo tenemos. No tenemos que luchar por tratar de conseguirlo. Lo tenemos. Cada una de estas cosas el mundo quiere y el mundo necesita. Y nosotros lo tenemos en su Espíritu. Cuando habla de fruto, decíamos al principio, nos remitía a agricultura, pero también nos remite a comer. Porque un fruto no sirve de nada si no se come. Si no se come. Y cada uno de estos, el fruto del Espíritu, es para comer. No para nosotros mismos, no para comerlo nosotros, sino para alimentar a aquellos que están a nuestro alrededor. Imagínate en el momento en el que estamos viviendo y que la gente pueda ver que tú tienes gozo. Que en medio del momento que estamos viviendo, la gente pueda ver que tú tienes paz y verdadera paz y paciencia. Y que puedes extenderte aún más allá y ser benigno y bondadoso. Y que crees en lo que Dios ha escrito. Y mostrar este carácter de mansedumbre o de dominio propio. ¿Sabes? Tu familia puede ser tan bendecida al dejar que Dios produzca el fruto del Espíritu en tu vida. Este año pasado, Dios me utilizó este pasaje para mostrarme cómo estaba. Dios me ha dado una esposa muy bella, demasiado bella. Y que cada vez que veía algo en mí me lo decía y yo de terco no lo escuchaba. Y recuerdo en las noches, a mí me gusta jugar sudoku, no sé si conoces lo que es el sudoku, pero es un juego de números que tienes que poner 9 números en un cuadro y 9 números del 1 al 9 vertical y horizontal. A mí me relaja. Algunos dicen, me pone muy estresado eso, buscar los números. A mí me relaja, para mí me relaja. Y recuerdo que en las noches yo me ponía a jugar sudoku y me decía, ¿qué estás haciendo con tu teléfono? Jugando sudoku. Es lo único que estaba haciendo. No estaba haciendo algo malo, pero eso me relajaba, ¿no? Y recuerdo otros momentos en que mi esposa, utilizándola a Dios, me mostraba, no está siendo muy paciente.
¿no? Y yo, ¿qué? Las niñas son. Y una y otra. Hubo un momento en que Dios me mostró, tú estás tratando de obtener estas cosas con tu sudoku y con otras cosas, pero yo te las he dado. Y Dios rompió mi corazón una vez más. ¿Sabes? Dios quiere que tengas todo esto. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Es muy fácil, créeme, andar en la carne. Es muy fácil. Pero Pablo nos dijo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dios está dispuesto a darte todo este fruto del Espíritu. Dios está dispuesto a dártelo. Dios está dispuesto a dármelo. Necesito andar en el Espíritu. Necesito caminar en el Espíritu. Pero a lo mejor Dios necesita romper tu corazón y volverlo a llenar una vez más. Si a través de cada una de estas cosas de repente haciendo la lista dices, no, menos. A lo mejor es un buen momento para venir delante del Señor y decirle, ¿podrías de nuevo derramar tu amor sobre mí y derramar tu espíritu sobre mí? Ya no quiero andar en mi carne, quiero andar en el Espíritu. Vamos a ponernos de pie. Dios a algunos de nosotros ya nos ha dado una ayuda idónea. Algunos otros está a punto de dártela. Dices, ¿eso es profecía? No, no es profecía. ¿Profecía de este año nuevo? No. Pero es maravilloso cuando tenemos una ayuda idónea que Dios la utiliza para mostrarnos. Y sabes, necesito ser sensible. A lo mejor estas cosas que hemos hablado son cosas que ya alguien a tu alrededor y quizás tu esposa te ha dicho, oye, y a veces estamos caminando tanto en nuestra carne que no lo vemos. Que Dios nos permita ver la necesidad que tenemos cada uno de nosotros. Él está dispuesto a dar el fruto del Espíritu en nuestra vida. ¿Qué tan dispuesto estás tú a recibirlo? Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias por cada momento que, Señor, sin duda hemos disfrutado, Señor, escuchando tu palabra, Señor. Y nos deleitamos en tu palabra, Señor. Señor, perdónanos, Señor, si hemos andado en el Espíritu, hemos estado caminando, si hemos andado en la carne y hemos estado caminando en la carne, tratando de satisfacer nuestros deseos. Perdónanos si hemos tratado de encontrar en otro lugar cada una de estas cosas que tú nos quieres dar. Señor, trae arrepentimiento a nuestro corazón si eso es necesario, Señor. Y vuelve, Señor, a derramar tu Espíritu sobre nosotros. Señor, lo que todo el mundo quiere, Señor, tú nos lo has dado por medio de tu Espíritu. Estamos dispuestos, Señor, a recibirlo de ti, Señor. Derrama tu Espíritu en nosotros, Señor. Transforma nuestros corazones y que podamos alimentar a nuestra familia con el fruto del Espíritu que tú quieres traer a nosotros, Señor. Te lo pedimos todo esto, Señor, en tu nombre, Señor Jesús. Amén.